Conocimos los primeros nombramientos del gabinete que acompañará a Enrique Alfaro como gobernador del estado. No hay muchas sorpresas. Enrique Ibarra será secretario general de gobierno, Hugo Luna jefe de gabinete y Macedonio Tamés coordinador de seguridad. Otros reciben una segunda oportunidad. Diego Monraz, quien fuera secretario de Vialidad en tiempos de Emilio González y que ahora tendrá la titularidad de una renovada Secretaría del Transporte. De la misma forma, Fernando Petersen será el titular de salud y el encargado de hacer frente a la crisis en el sector. Recibirá la estafeta de otro Petersen, Alfonso, que es el actual secretario del ramo. Y Alfaro confirmó que el combate a la corrupción será su principal labor. La CEPAV se desarticula. Planeación se vincula a participación ciudadana y será encabezada por la activista Margarita Sierra y los dineros quedarán al cargo de Juan Partida, quien lleva muchos años acompañando a Enrique Alfaro. El DIF cambia también de vocación. En la misma ruta que López Obrador, Alfaro señaló que no habrá primeras damas. Se oficializa la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que tendrá como objetivo la protección de las minorías vulnerables en Jalisco. Una lectura política. A diferencia de otros gabinetes en donde era sencillo identificar la mano de corporaciones o grupos políticos que buscaban acomodo en el gabinete, podemos decir que en el primer equipo de Alfaro no vemos las tradicionales cuotas. Ni de Raúl Padilla, ni de los Barba, ni de los sindicatos, ni tampoco de las cúpulas empresariales, hasta ahora. ¿Qué sí vemos? Perfiles con pasado en Acción Nacional, que se declararon alfaristas desde hace algún tiempo, algunos técnicos sin trayectoria política y un núcleo de próximos Alfaro que no ha cambiado desde Tlajomulco. Con estos nombres, Alfaro deberá enfrentar los grandísimos retos que tiene Jalisco. Soy Enrique Tucen y comenzamos cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tucen. Bueno, mañana con 6 minutos, nuestro WhatsApp lo conoces, escríbenos al 33 18 80 76 41 o en Twitter @zona 3 noticias o a mi cuenta personal @ftousain con doble S. Mándanos mensajes, comentarios y opina. ¿Te gusta el gabinete que presentó Alfaro? ¿Te parece adecuado, correcto, con experiencia, con novatos, técnicos, rudos? ¿Cómo definirías el gabinete de Enrique Alfaro? Jorge Rocha, muy buenos días. Enrique, muy buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, vamos a empezar ahora sí a hablar de política local. Por fin, ¿va? Por fin, y además por un ratito, porque hay más temas. Sí, pero además, aparte de obviamente el gran tema de la seguridad y los trailers, pero vamos a empezar de política local y ahora sí va a haber más interlocutores. Ahora sí ya no todo se va, no todo es Alfaro. Digamos, no, se va a concentrar en Enrique Alfaro, sino que ahora sí vamos a empezar a poder preguntar sobre algunos temas, algunos que ya sabemos que van a estar en este gabinete de 2 pisos, ¿no? Por las coordinaciones, estas supercoordinaciones generales, que algunos ya les dicen supersecretarías, y estas otras secretarías, digamos, las normales, las que todos conocemos. Pero sí, vamos a tener ese gabinete de dos pisos, a ver cómo funciona, ¿no? A mí me gusta la clasificación que hacen los gringos. ¿La has visto? Gabinete de cocina, ajá. Gabinete de comedor, gabinete de sala, ¿no? Así dependiendo. Lo hacen mucho con relación a cómo se estructura la Casa Blanca, pero pues el gabinete de cocina, el más cercano, sí. los 4 coordinadores. Después los secretarios que estarán, digamos, como en el comedor. Sí, exacto. Y en la sala que estarán ya los subsecretarios y otro tipo de que es gente, lo que ¿no? Todavía falta, ¿no? Que, bueno, faltan varios del comedor y muchos de la sala, ¿no? Ahora, Jorge, en ese sentido, ¿cómo lo calificas en general? Sé que es difícil porque hay que ir nombre por nombre, pero parece mucho el grupo que ha acompañado a Enrique Alfaro desde Tlajomulco. Hay muchos representantes de esa línea. También veo mucho IP, iniciativa privada, en los nombramientos. Veo también, Jorge, pocos externos, algunos, tal vez Graf es quizá tal vez el más claro. El de educación, que viene en la Panamericana. Es decir, menos externos tal vez de lo que yo en algún momento pensé. Jóvenes, que me parece que está bien, Esteban Petersen y Fela Pelayo. No, Pati Martínez. Pati Martínez, por supuesto. Sí. A ver, a mí me parece, si recuerdas hace 6 años con Aristóteles casi agarró su gabinete de Guadalajara
y se lo llevó al gobierno del estado. Eso hizo hace 6 años, claro. Ahora esa fisonomía... Y les hizo súper secretarías. Exacto, la CEPAF, la CIOP, ¿no? Exacto, cambió. Ahora creo que Alfaro está haciendo más o menos lo mismo. O sea, agarró al equipo con el que prácticamente gobernó el Ayuntamiento de Guadalajara y lo coloca ahora en el gobierno del estado, haciendo también el mismo proceso que hizo cuando tomó Guadalajara, que era hacer esta reingeniería bueno, en aquel momento hizo esas primeras coordinaciones y creó y desapareció de direcciones. Ahora está haciendo lo mismo con las secretarías, ¿no? Creo que es un movimiento muy similar, es como lo decías en la editorial, sí es un gabinete muy poco sorpresivo. O sea, yo creo que estas filtraciones que ya se habían dado, prácticamente todas resultaron ciertas. Sí, incluso Mural lo publicó temprano, exacto, el mismo día. Claro. Entonces, claro que no hubo grandes sorpresas. Sí creo que, a ver, yo podría dividir quizá el gabinete en 3 grandes partes, aunque no hay cuotas, como también bien lo señalas, pero sí dice, están los expanistas, ¿no? Totalmente. Aunque no quizás todos responden al mismo, ¿no? No. Esquer, Macedonio y Diego Monraz son de trayectorias muy distintas, ¿no? Pero son como estos expanistas. Todos con experiencia de gobierno, ¿no? Que esa es yo creo que una parte importante, y además creo que las críticas más fuertes han sido hasta hoy a esa vertiente, ¿no? Luego están los de MC de CEPA, ¿no? Los que han estado con Enrique Alfaro desde hace un tiempo. Ahí está Bárbara Casillas, está Pati Martínez. Que viene de sociedad civil, Pati Martínez más bien, ¿no? Bueno, está... Para Guadalajara. Sí, pero son, digamos, gente que desde hace un rato político. Se metió con Alfaro y está ahí. Y luego tal cual los externos, ¿no? Los que llegan... de fuera, como Graf, que me parece, además el caso de Sergio Graf, sorpresa, ¿eh? A mí sí. Es quizá de los que más me gusta, junto con el de Margarita Sierra, son los dos que más me gustan. Sí, coincido. Margarita Sierra también es una buena noticia. Sí, no, y además el hecho de haber subido el tema de participación ciudadana a grado de secretaria, me parece que es un gran acierto de parte de Alfaro. Sí tiene dientes, ¿eh? Sí tiene dientes, porque a veces se elevan al rango de secretaría ciertas cosas. Sí, pero no Por ejemplo, en esta administración, el Instituto Jalisciense de las Mujeres tuvo mucho peso, fue elevado al rango de secretaría, estuvo en gabinete pero ampliado, no tenía dientes. Sin lana, sin dientes, sin iniciativa política. Mira, si le dan competencias y no solamente es para la foto, creo que es un buen mensaje. Mira, creo por lo que conozco de Margarita, que me precio de ser su amigo, creo que no hubiera aceptado algo sin dientes. Una simulación, ¿no? Una simulación, yo creo que ya no se prestaría algo así, ¿no? Coincido. Y lo de Sergio Graf me parece también muy bueno, porque efectivamente sí sigo diciendo, a pesar de que Magda Ruiz es amiga mía, pero creo que hay muchas cosas pendientes en tema ambiental en Jalisco. No, totalmente. ¿No? Hubo más un discurso ambientalista, exacto, pero con pocos resultados en la práctica, ¿no? Que es lo que siempre le preguntamos, ¿no?, a la secretaria, a la titular de la Semadet. A mí hay un tema que me parece importante. Ayer hablábamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias con Bernardo Fernández, que tú sabes, Jorge, que fue o que ha sido coordinador de las mesas de transición. Es uno de los artífices del proyecto de la reingeniería. Su mano se ve su mano en algunos nombramientos. Y además, ¿sabes qué? Es un perfil poco mediático, pero creo que es bastante efectivo. Y Bernardo nos decía, porque yo le preguntaba, a ver, si sucede un problema de inseguridad o de violencia, ¿quién nos debe responder? ¿El fiscal, el secretario de seguridad o el coordinador de seguridad? Claro. Y me decía, ni le busques, el coordinador. Es decir, estamos hablando de que el coordinador de seguridad tiene más responsabilidades que el fiscal o el secretario de seguridad. Sí. Ojo. No, es que aquí afortunadamente, bueno, esas coordinaciones pueden servirnos para ser responsables últimos, antes que el gobernador, por supuesto, ¿no? Yo espero que funcionen bien. Ahora, hay que especificar, hay que explicarle a la gente qué significan la de economía y la de seguridad creo que están más o menos claras. Las otras dos, de gestión social y gestión del territorio, creo que son cosas que hay que explicar mejor cuál es el sentido, por qué las hicieron distintas. Digo, obviamente luego ya cuando uno ve qué secretarías, digamos, se cuelgan, entiende un poco más, pero me parece que también tiene que haber un proceso de explicación de parte de Alfaro, sobre todo de esas dos que son las que realmente son nuevas desde mi punto de vista, y habría que decirle a la gente, a ver, este es su propósito y esta va para acá, ¿no? ¿Te parece si vamos al corte, Jorge? Sí. Y volvemos con
con alguien que nos pueda responder estas preguntas que estás haciendo, o que esperamos que nos pueda responder estas preguntas que estás haciendo, Jorge. Con Hugo Luna, jefe de gabinete, también anunciado el día de ayer, otro strike cantado. Sí, totalmente. Hugo Luna como jefe de gabinete. El Enrique Ibarra y él, ¿no? Estaban muy cantados. Brazo derecho y brazo izquierdo, sí, nunca mejor dicho. Exacto. Vamos a ir al corte, 9 de la mañana con 14 minutos. El WhatsApp es el 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos con Hugo Luna. Nueve de la mañana con 17 minutos. Pues una instancia, Jorge, que tuvo muchas tribulaciones, podemos decir, en este sexenio, fue la de jefatura de gabinete. Sí. Mucha gente estuvo encabezando la figura. Netza, Lamas, Dau, muchísimas personas. Y bueno, es una figura que se mantiene, que va a existir en la próxima administración estatal que comienza el 5 de diciembre, y quien será su titular, Hugo Luna, nos recibe esta comunicación. Hugo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo Enrique y Jorge y a todo el auditorio y gracias por la oportunidad. ¿La jefatura de gabinete cambia algo? ¿Tendrá más atribuciones o las mismas que tuvo este sexenio? Sí, yo creo que cambia dramáticamente, incluso diría son conceptos totalmente distintos. Lo que ha existido en el gobierno actual es una especie de jefe de la oficina del gobernador, que lo que hace es una especie de seguimiento a los temas de interés o de importancia del gobernador. Lo que nosotros en Guadalajara implementamos y el diseño que Enrique Alfaro está haciendo para el gobierno del estado es una especie de coordinador de toda la estructura administrativa del gobierno para que se asegure que los proyectos importantes para el estado de Jalisco y que los ejercicios o las políticas que deban de tener un impacto transversal puedan recaer en la parte que le toca en cada una de todas las instancias del gobierno del estado. Es decir, tiene más una apuesta de coordinación de esfuerzos y de transversalidad, no de atender los asuntos del gobernador. O sea, no es un secretario particular, entonces, digamos, tú dirías, el que ahora está es más un secretario particular que un verdadero jefe de gabinete, Hugo. Más que secretario particular, entiendo que el rol que hoy tiene jefe de la oficina de gabinete es como una especie de jefe de la oficina y de seguimiento de los temas, insisto, personales. No solo personales, quizá el gobernador le encarga algo a un secretario y le dice, oye, dale seguimiento para que el secretario cumpla, o baja algunas instrucciones a los secretarios a través del jefe de gabinete. Acá es más enfocado a la operación y gestión del gobierno hacia objetivos específicos que el Estado quiere alcanzar. Entonces, si el objetivo es disminuir los niveles de violencia, articular a todos los que están vinculados a ese tema, será una atribución del jefe de gabinete. Exacto, ese es un excelente ejemplo. La responsabilidad en materia de seguridad del Estado va a ser del todo el gabinete de seguridad, que en este caso es coordinado y encabezado por Macedonio. Y Macedonio tiene que generar las condiciones de coordinación de todas las instancias en materia de seguridad para que esto suceda. Ahora, ¿cómo le hacemos para que todo el gobierno nos pongamos dentro de nuestro ADN en qué le aportamos para disminuir la violencia en este estado, para ayudar a la acción sustantiva de Macedonio y de todo su equipo? Digamos que el jefe de gabinete sería el que tendría que coadyuvar para que todos pongamos nuestro granito de arena hacia un objetivo común de estado, que es disminuir la violencia o generar una cultura de paz. Pero el responsable máximo de la seguridad en Jalisco a partir del 5 de diciembre se llama Macedonio Tamés. Absolutamente. Es decir, por encima del fiscal y por encima del secretario de seguridad. Absolutamente. En de el la caso, misma manera, sí. Perdón. No, sí, dime. Los responsables de la gestión del gobierno no son los coordinadores del gabinete ni es el jefe de gabinete, son el ejercicio de la acción de gobierno sustantivo de cada secretaría. Claro. El responsable de salud va a ser el secretario de salud, el responsable de educación el secretario de educación, y así en cada caso, ¿no? Pero de los indicadores concretos, por ejemplo, si vemos en 2-3 años que la pobreza se incrementó en Jalisco, a quien tenemos que apelar es a la Bárbara Casillas. Exactamente. No al titular de Desarrollo Social. Exactamente. Digamos. Tenemos que decir a Bárbara, algo pasó, más que la pobreza, algo pasó en todas las áreas que tú coordinaste, que no generamos las oportunidades en términos de igualdad y de posibilidad para que la gente hubiera podido mejorar
su calidad de vida. Pero en términos de responsabilidad, ¿siguen siendo los secretarios? Absolutamente. O sea, sí tenemos que interpelar a los secretarios, aunque los coordinadores sobre distintos objetivos de la administración también tendrán que responder por qué no se articularon adecuadamente sus gabinetes. Esa sería la gran irresponsabilidad o la gran falta de un coordinador de gabinete. Digo, porque en asuntos de rendición de cuentas es importante saber a quién el ciudadano le tiene que reclamar, ¿no? Así es. Jorge. Oye, Hugo, una pregunta sobre estas dos coordinaciones, que es la de gestión del territorio y la gestión social. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos, digamos, para entender un poco más cuál es la propuesta, asumiendo que la de economía y la de seguridad están como más claros su propósito, pero en el caso de la social y del territorio, ¿cuál es la búsqueda? ¿Cuál es el fin de haberlo dividido de esa manera? Mira, el caso de la del territorio es muy interesante. Yo lo pondría sobre la mesa. La gran responsabilidad de toda esa coordinación que encabeza Pati Martínez es dotar de la infraestructura y de los medios necesarios para que todo el Estado funcione, desde obra pública, transporte público, acceso al agua, pero siempre bajo un criterio de responsabilidad ambiental. Es decir, tú encuentras una tensión natural cuando tú vas a hacer, imagínate que haces una carretera por toda una zona tropical o boscosa. O un tren. ¿Cómo encuentras el punto medio? Si no hubiera una coordinación, la lógica es que el de infraestructura empujaría por la obra y el de medio ambiente empujaría porque no sucediera la obra. Ya. ¿Cuál es el rol de Pati? Bueno, ¿cómo le hacemos para que la obra suceda de la forma que impacte lo menos posible y con los mecanismos de mitigación más efectivos para que el medio ambiente salga lo menos raspado posible? Entonces asumo, Hugo, que la SEMADET seguirá así, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Así es, porque parte de lo que luego, y aquí se enlaza con la parte económica, parte del ejercicio fuerte también de SEMADET, que creo que estos 6 años no lo entendió, no lo vivió, es tenemos que poner orden en la gestión del territorio, para dejar claro dónde podemos tener actividades agrícolas, dónde podemos tener actividades económicas, dónde podemos tener infraestructura, para que la sociedad se desarrolle sin que en ese proceso nos estemos cargando al planeta, ¿no? Aunque en este momento la atribución de la SEMADET es simplemente consultiva. No puede imponer ese tipo de cosas a los municipios. En materia de desarrollo territorial sí tiene facultades consultivas, ¿no? Claras. No, en materia estatal sí hay facultades claras. Porque eso se quejaba la secretaria, que no podía intervenir, por ejemplo, en algunos planes parciales como los de Guadalajara. Pues tan pudo intervenir que me emitieron como 6,000 opiniones. Opiniones, ¿no? Pero si ustedes las tomaban o no, ese es otro debate. Es que yo creo que la intervención se da a partir de las propuestas que tengan sustancia, más que de un asunto de lo que la ley dice. Pero más allá de lo que pasó, Hugo, lo que nos estás diciendo es que a partir de ahora la parte de desarrollo territorial y medio ambiente va a tener esa atribución para meterse a regular y desarrollo regional. No entiendo que sea como una triada entonces, por lo que dices. Claro, fíjate Jorge y Enrique, fíjate qué ejercicio tan interesante. ¿Cuál es una motivación de un presidente municipal? Tener recursos para tener infraestructura para su municipio. ¿Cuál es una motivación de los actores económicos de una región? Que haya un programa de desarrollo regional. Bueno, si lo vemos de manera integral, ¿cuál sería el modelo adecuado? Vamos a hacer un plan de desarrollo regional, nomás. Punto número 1, los municipios se ponen al día en su ordenamiento territorial para que haya reglas claras de la gestión del territorio. Punto número 2, definimos cuáles son los temas sensibles en materia ambiental para ser considerados en cualquier proyecto de desarrollo. Entonces sí, como resultado de eso sale la cartera de infraestructura para esa región y los proyectos de desarrollo económico. Estamos tratando de generar condiciones de que el desarrollo sea armonioso o correcto, pues. Ahora, y más descentralizado, supongo, también. Absolutamente. El estilo de Enrique Alfaro, y ustedes lo conocen, yo ya les platiqué aquí a varias compañeras y compañeros, les digo, casi hasta el sleeping bag preparen, porque media semana, dicen de la familia, van a estar en algún municipio del estado. Sí. Ese es Enrique Alfaro. Enrique Alfaro va a recorrer de cabo a rabo el estado, y como él a veces dice, no tengo más que hacer que ponerme a gobernar en el estado.
Entonces, Oye, trabaja 24/7. Hugo Luna, varios temas que también han surgido. Polémica con el asunto de la Secretaría de Movilidad, que también como que se desintegra, una parte de sus atribuciones se va a transporte público, otra parece que se puede ir al IMEPLAN. Es un error, ¿no? Porque hay gente que dice, hay que concebir la movilidad así, de forma integral, y por eso está bien que exista una Secretaría de Movilidad. Pero hay gente que dice, no, pues la Secretaría de Transporte, qué bueno, porque el transporte es sobre todo un problema político que tiene que ser atendido por el secretario y la relación con los transportistas. ¿Por qué tomaron la decisión de ya no seguir con la ruta de movilidad? Mira, por supuesto, es una apuesta aventurada y evidentemente le estamos apostando a la madurez y a la capacidad técnica de las compañeras y compañeros del equipo, de que tendremos muchísima comunicación y muchísima comunicación en el diseño y operación de las acciones de gobierno. Es decir, creemos que podemos sentarnos tan fácilmente en la mesa a trabajar en equipo que podemos distinguir dos grandes responsabilidades. En la planeación metropolitana con alguien de la experiencia y también creo el nivel de madurez que ha venido alcanzando en estos años de Mario Silva, que nos permita ver la movilidad como parte prioritaria en el centro de la definición del territorio, en el caso del área metropolitana de Guadalajara. Y el transporte, yo más que un asunto de decir, oye, parece que desmembras movilidad, no, la realidad es que subimos al transporte a prioridad número 1. Si el transporte público no lo vemos así, la ciudad no tiene futuro. Es un poco decir, el transporte público era un elemento más, ahora se convierte en un elemento central. La apuesta va a ser muy agresiva en materia de transporte público porque ya no da la ciudad para más. Y en el resto del estado tenemos pues un gran abandono en términos de articulación de la movilidad bajo mecanismos públicos y no privados, ¿no? Jorge. Oye, Hugo, bueno, primero creo que varios estamos contentos con que el tema de participación ciudadana se le haya dado un estatus de Secretaría de Estado, y también, bueno, nos congratulamos con Margarita Sierra como titular de esta dependencia, pero precisamente por ser una novedad, ¿cuáles van a ser las atribuciones que va a tener esta secretaría? ¿Por qué se pasó ahí la parte de planeación? Si nos puedes platicar sobre esto, por favor. Creo que la parte más importante es, en este ejercicio, es el cambio de paradigma en materia de planeación. La planeación surgía de un ejercicio intragobierno que luego se ponía a discusión de la sociedad y en su momento a su implementación. Ahora es un ejercicio al revés. De abajo para arriba, ahora. Ir con la gente, decir cuál es, no necesariamente irle a decir a la gente planea, sino decirle cuál es, en qué nos tenemos que enfocar. A ver, participemos todos. ¿Cuál es el estado que queremos tener? ¿Cuáles son las visiones que tenemos en cada región? Agarramos esa información y con eso diseñamos la planeación. Y la planeación bajo esta lógica evidentemente tiene el ingrediente de opinión de todo el equipo de gobierno, pero a partir primero de escuchar antes de salir a plantear, y es un ejercicio, digamos, de intervención directa, es un mecanismo como tal, y Margarita pues ha sido la maestra de todos nosotros en esa labor, y ahora que además le aplaudo a Margarita el valor de decir, paso del planteamiento a yo agarrar el toro por los cuernos para que suceda lo que siempre he soñado, ¿no? Que tengamos un ejercicio de gobernanza donde el planteamiento nazca, como tú bien dices, desde abajo, y luego usar la capacidad técnica que tiene Margarita y todo su equipo para coadyuvar, y lo decían ustedes hace rato, para que los municipios traduzcan también ese ejercicio en sus propias planeaciones a nivel municipio y después a nivel región, ¿no? Hugo Luna, te traslado un par de preguntas del auditorio. Nos dice 6964. ¿En los siguientes nombramientos habrá más mujeres con perfil ciudadano y técnico o serán más del club de Toby? Te preguntan. Seguramente sí, y no sé cuál sea el club de Toby, pero... Bueno, el club de Toby nos referimos siempre a que son espacios de hombres, ¿no? Ok. No, seguramente sí.
Hay muchísimas compañeras participando en cada uno de los eslabones del ejercicio y van a ver que van a haber muchas caras ahí que los van a ir representando a cada uno de los espectros de la sociedad, ¿no? Te preguntan sobre el CIAPA. El CIAPA tiene que transformarse igual, dramáticamente. Tenemos que dejar atrás ejercicios de enquilosamiento que fue adquiriendo en los últimos 30 o 40 años. El CIAPA tiene que ser una instancia de servicios públicos modelo, tiene que arropar las partes de servicio que no presta en el área metropolitana de Guadalajara, como es Tlajomulco, una parte muy importante de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, que están fuera del CIAPA, porque el CIAPA solo atiende lo rentable, lo más alejado lo ignora y se lo deja la bronca a los municipios, y entonces usamos, digamos, la coordinación y la fortaleza de unión en lo que conviene para el CIAPA y no en lo que le conviene a la ciudad. El CIAPA se va a tener que reinventar. ¿Y seguirá siendo, Hugo, intermunicipal o mejor estatalizarlo? Seguirá siendo intermunicipal con mucha ayuda del Estado. Nos dicen, bueno, muchas gracias, me dice 3425, que soy muy joven, no tanto, pero le agradezco mucho y después nos buscamos para platicar. Y me dice, ¿por qué en el DIF no nombran a la esposa del gobernador? Te pregunta. Yo creo que el planteamiento que hace Enrique Alfaro es muy claro. No podemos tener posiciones ya en esta nueva visión de gobierno que respondan a la lógica de está ahí porque la circunstancia obliga, sino que entremos en un ejercicio, incluso si estuviera ahí la esposa del gobernador sería válido en el caso de que en el modelo que estuviéramos trazando fuera la persona indicada para esa posición, pero no por la naturaleza de ser la esposa del gobernador. ¿Y eso desde la ley se va a cambiar, Hugo? Sí, así es. Lo que Enrique está planteando es que acabó la primera. Es medio machista el asunto, ¿no? No, y es como medieval, ¿no? Tiene visos medievales, francamente. Es medieval. Oye, Hugo Luna, antes de despedirte, igualdad sustantiva es otra de las, es un tema incorporaciones, ahí le tocará encabezar a Fela Pelayo. ¿Qué va a ser igualdad sustantiva y qué temas va a tratar? Pues ese va a ser, creo que en los grupos civiles organizados va a ser de los debates más difíciles, porque también estamos apostando a algo mucho más agresivo de lo que se había vivido antes, y bueno, eso también rompe muchas fibras. Le apostamos mucho al diálogo para perfeccionar el modelo, pero la lógica principal es que esa secretaría tendría que tener en el centro de la frente, pensando tiempo completo, ¿cómo le hacemos para que, como resultado de la acción de gobierno, hayamos creado un espacio en la sociedad para que todos los jaliscienses, todas las personas que vivan en este estado, puedan tener las condiciones iguales para salir adelante, independientemente de su circunstancia personal, de dónde nació, de su género, de sus gustos, de sus ideas, preferencias sexuales, todo, ¿no? Religiosos, de sus preferencias sexuales. Es decir, ¿cómo encontramos una sociedad como sueño divino donde todos podamos tener condiciones de desarrollo iguales para todos, ¿no? Entonces asumo que Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto Jalisciense de la Juventud y todo ese tipo de instancias desaparecen. Eso es parte del debate y del diseño que estamos haciendo ahorita para definir que, y no lo digo específicamente en esta área, en todo el gobierno, el ejercicio de la refundación ha sido el grandísimo pretexto para agarrar caso a caso y decir, ¿se necesita, no se necesita y bajo qué modalidad se necesita? Y eso da una libertad impresionante, muy doloroso, porque como seres humanos el cambio cuesta trabajo, ¿no? Pero lo que sí les aseguro es que en estas semanas que seguimos trabajando todo el equipo con Enrique Alfaro, estamos poniendo todo el talento disponible en nuestras cabezas y toda la consulta posible con muchos representantes de la sociedad para rediseñar a partir de una hoja en blanco cómo debería de ser ese gobierno ideal. Hugo Luna, futuro jefe de gabinete, gracias por estos minutos para Cara a Cara y ojalá nos visites pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad y ahora les dejo una idea en el aire. Hay mucho más que tallerear todavía por cada uno de los 4 ejes y creo que ahí podemos juntos
y sobre todo también con el debate público que se genera en los medios de comunicación, ir perfilando el modelo ideal para tenerlo listo en las próximas 8 semanas, ¿no? Gracias, Hugo. Saludos. Gracias. Hugo Luna, futuro jefe de gabinete estatal. Vamos al corte, hablamos con Mauro Garza unos minutos sobre este tipo de temas y también el presidente de Coparmex, también sobre todavía no me lo aprendo. El UMSCA. UMSCA. Ya ese ya es castellanizado, ¿no? UMSCA, sí. Con Unión o Acuerdo México, bueno, sí. Ahora sí que todavía no lo sabemos, pero ahorita le leemos. Pero es eso, el UMSCA. El UMSCA. Y más adelante comentamos con Jorge Rocha los temas del día, que hay muchos, no solo lo del gabinete estatal, también sigue la discusión sobre la Comisión de la Verdad de Yotzinapa, asuntos relacionados con propuestas a nivel federal, el retraso del C5, Ismael del Toro completa su equipo de trabajo. Vamos al corte y hablamos con Mauro Garza. Piz, columnista del Financiero, hoy hablaba sobre este nuevo tratado. UMSCA. En donde USMCA, ¿no? United States, Mexico, sí, Canada Agreement. Bueno, decía, lo bueno, el acuerdo mantiene su naturaleza trilateral y preserva la unidad de América del Norte. La unidad comercial. Bueno, entre comillas. Entre comillas. Dice que es un acuerdo más completo y habla sobre la incorporación del asunto del soborno, la corrupción y el enriquecimiento ilícito como un asunto trilateral, que creo que es un avance. Esa parte está bien, muy bien de hecho. Lo malo, dice, el acuerdo logrado entre México, Estados Unidos y Canadá impone condiciones restrictivas para la industria automotriz. Ahorita lo analizamos con Mauro Garza. Y lo feo, el nuevo acuerdo comercial que encontró un amplio respaldo en los 3 países no fue suficiente para que Estados Unidos exentara a México y Canadá sobre los aranceles impuestos a sus importaciones de acero y aluminio. Así lo decía, lo bueno, lo malo y lo feo del nuevo acuerdo. Mauro Garza, presidente de Coparmex, muy buenos días, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de poder platicar con ustedes. Oye, ¿coincides con lo que leíamos de Víctor en lo bueno, lo malo y lo feo? Sí, definitivamente, yo creo que también en aspectos positivos, yo creo que pudiéramos hablar de mayores aspectos. Yo creo que se dio algo que hemos destacado y todos hemos hablado y hemos reconocido la fortaleza y el buen equipo negociador que tuvo México durante todo este tratado, pero también es de señalar la unidad que se dio en el sector empresarial de los 3 países. Yo creo que la vinculación que se dio entre el sector empresarial de México, Estados Unidos y Canadá fue fundamental. Gran parte de la presión que se ejerció dentro de Estados Unidos, pues la hizo directamente el sector empresarial, y eso sabe el vínculo que se tiene con el sector empresarial mexicano y del entendimiento sobre la importancia de este acuerdo, de todos los beneficios que genera, como cualquier acuerdo. Había puntos que se tenían que revisar, pero en el balance los temas y los aspectos positivos eran mayores, y creo que esa vinculación que se dio entre el sector empresarial tendría que no perderse. Ya lo logramos, ya lo hicimos, fuimos capaces de hacer ese cabildeo dentro de Estados Unidos, con los senadores, con los empresarios, a su vez hicieron su parte. Entonces yo creo que es una cuestión que tendríamos que rescatar para buscar mayores acuerdos y seguir creciendo nuestra relación. Y también dentro de lo bueno, yo creo que también el sector empresarial mexicano despertó, y muchos de los mismos están diversificando sus exportaciones. Sí. La realidad es que el mercado de Estados Unidos, con ese potencial que tiene, pues obviamente cualquier empresario pensaba en atacar a Estados Unidos y siempre pensaba en crecer su presencia dentro de este país, y con lo mismo con Canadá, y hoy pues muchos de los mismos también ya están diversificando sus exportaciones hacia otras regiones del mundo, lo cual también eso es algo muy positivo. Oye, Mauro, a ver, en términos de pronóstico, ¿qué esperas para los siguientes años? ¿Ves incremento de exportaciones? Lo decía Juan Pablo Castañón esta semana. ¿Ves que se vayan a encarecer los autos, por ejemplo, por las restricciones que se ponen? ¿Qué impacto sobre las empresas jaliscienses y sobre el consumidor local? Bueno, se ha especulado mucho sobre esta parte del contenido automotriz, que es una parte importante, y obviamente ya Jalisco empieza a ser un jugador. Si bien las principales armadoras llegaron a nuestros estados vecinos y no a Jalisco, hoy ya muchas partes del sector proveedoras del sector automotriz se están instalando en nuestro estado, en este clúster de Lagos de Moreno. Entonces, para Jalisco sí era muy importante y era esencial que se dieran los acuerdos en el sector automotriz. Mucho se ha hablado del incremento y la posibilidad con la cuestión del contenido regional. También se ha hablado de este famoso 40% que tiene que ser en contenido donde el sueldo promedio, que no es en este año, sino que es de manera paulatina, 5 años, ¿no? Tiene que llegar a $16. También es de destacar que hablan de sueldo promedio. Entonces, si ahí metes tú el sueldo de los directivos y todo esto, sí se puede llevar ese sueldo promedio de $16. Entonces,
muchos están mencionando que esa parte, ese contenido no estará destinado para México, y la realidad es que sí lo podemos lograr, sí podemos estar ahí. Obviamente que seguir apostando a la productividad, a la automatización, y en ese aspecto creo que sí podremos ser parte y podremos sacar, si hacemos las cosas bien, una buena rebanada de ese 40% del contenido con sueldos promedios de $16. Jorge Rocha, te quiero hacer una pregunta. Escuchamos mucho ruido, Mauro. A ver si nos puedes seguir, no sé, tal vez una ventana o algo que esté por ahí abierta. Jorge. Perdón, déjame, me cambio del lugar, perdónenme. Sí, sobre este asunto se especula mucho, Jorge, sí, sobre los impactos, ¿no? Sí, sobre los impactos. Y otra pregunta, Mauro, en términos de que, bueno, buena parte de la economía jalisciense es agrícola. En esa parte del tratado, ¿qué opinión te merece? ¿Qué información tienes? Porque es un asunto que seguramente nos va a impactar en el Estado de manera más fuerte. Jorge, qué gusto saludarte. Recordemos que hubo una parte de las negociaciones donde se hablaba de aranceles al sector agropecuario y después se hablaba de un tema en el cual México fue muy enérgico en su rechazo, que era el tema de la temporalidad. Que hablaba y mencionaba que en ciertos la temporalidad en ciertos momentos del año las exportaciones sí serían grabadas. Esto al final terminó con arancel cero, no hay temporalidad, entonces pues ya para lo que representa para el sector agropecuario, lo que representa en Jalisco, pues es un aspecto muy importante que también nos habla de la posibilidad de crecimiento y certidumbre a las inversiones. ¿Tú crees que este sector tendría que ser impulsado de manera mucho más fuerte con el nuevo gobierno? Sí, definitivamente ya nos hemos dado cuenta. Yo creo que lo importante es seguir apostando y seguir diversificando nuestra economía. Realmente Jalisco, lo hemos mencionado, pues prácticamente tiene todos los sectores. El sector agropecuario es un motor. Sabemos que el nuevo gobierno va a dar mucho impulso. Se habla de mucho impulso hacia el sur del país, pero también recordemos que el próximo secretario de Agricultura del sector agropecuario pues es jalisciense. Sí. Entonces también se especula que los próximos días tendremos una reunión con él. Entonces ahí será importante y los primeros acercamientos se ha mostrado mucha apertura y entiende el dinamismo que tiene Jalisco dentro del sector y el impulso que se le tiene que dar. También recordemos la productividad que ya se tiene en el estado, lo que se logra en cuanto a esa producción, y eso también habla pues que tendremos que seguir apostando hacia esa diversificación dentro del sector agropecuario. Antes de despedirte, Mauro, ¿qué opinas de los primeros nombramientos de Enrique Alfaro, de su equipo de trabajo, del gabinete? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que el tema de las coordinaciones puede ser un aspecto importante. Recordemos que tienen que trabajar de una manera coordinada para que funcione lo que nos corresponde el desarrollo económico. No podemos hablar solo de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene que estar completamente vinculada con la parte de innovación, con la parte del trabajo, obviamente el sector agropecuario. Tenemos que estar en esa, más turismo, tendríamos que estar en esa lógica, y a veces el día a día de las secretarías no permite, estamos resolviendo más lo urgente que pensar en lo importante, y hoy esperamos que el coordinador realmente pueda tener una visión y un plan a largo plazo, como lo hemos planteado. Yo creo que Jalisco está sobrediagnosticado y lo que nos hace falta es que de repente perdemos rumbo. Tendríamos que tener ahí la claridad de poder tener consejos que nos permitan tener altura de miras y que nos permite estar viendo si vamos en el rumbo adecuado. Mauro Garza, gracias. Gracias a ustedes por el espacio, Jorge, Enrique, muchas gracias. Que estén muy bien. Mauro Garza, presidente de Copramex. Oye, pues vamos a tener que hablar mucho de coordinadores estos 6 años, ¿va? Sí, hay coordinadores para todo. Para todo hay coordinadores. Y supercoordinadores, además, todos. ¿Te acuerdas que hubo una moda de hacer muchos secretarios en un momento, ¿no? Así es. Te elevaron a rango de secretario. Después se habló de presidentes, comités, consejeros. Luego todas las figuras nuevas, como jefes de gabinete, como jefes, comisarios en lugar de... Que son de gringas, ¿no? Chief of Staff y todo exacto. ese tipo de cosas. Y ahora coordinadores los estatales de Morena. Manuel, de Morena. Aquí tendremos coordinadores en torno a Alfaro. Sí, vamos a tener supercoordinadores en este sexenio. Es la moda de administración pública. Es el signo de los tiempos. Vamos al corte, leemos tus mensajes y hablamos de los temas del día. 9 de la mañana con 53 minutos. Jorge, temas del día. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido como INAI, ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer la averiguación previa del caso Odebrecht, es decir, información pública. Es un paso importante. Muy importante, porque sabes que de todos los casos de corrupción que sabemos, o sea, de estafas maestras, SEDATU, incluso Casa Blanca, yo creo que este es el caso, el de Odebrecht, donde hay menos información,
es donde... No sabemos lo de los medios. O sea, Exacto, sabemos la investigación exacto. documental, pero no sabemos la PGR cómo está armando los expedientes. Aquí en Exactamente, y entrevista. creo que es una buena noticia porque sí, creo que es parte de esos grandes casos de Y de aquí corrupción de pa'l este Real, sexenio, ¿eh? De aquí para el Real. Sí, sí, O sea, así si tiene que mañana se quiere abrir el caso Duarte, se va a tener que abrir y vamos a ver Los- todas las inconsistencias de la PGR. Los casos Duarte, Sí. Para la gente que dice que la transparencia no importa, que no Los- ayuda en nada. los casos Borges, Borges, todos esos, ¿no? incluso... Los casos de Secretaría de Salud. No, aquí, el caso Sandoval Nayarit. Exacto. Sí. Pero todos esos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dirá si hay o no comisión de la verdad. Ojo, aquí hay una discusión abierta porque hay que recordar que un tribunal del Tribunal Colegiado 19º de Reynosa ordenó que se creara la comisión. El problema es que el tribunal no fue muy exhaustivo a la hora de hacer las investigaciones y determinó que esta comisión podía sustraer ciertas atribuciones que le tocan solamente al Ministerio Público. Jorge, como tú sabes, las atribuciones de investigación, sobre todo. Pero creo que sería muy grave que la Corte ilegalizara las comisiones de la verdad. Sería un mensaje muy nocivo. Tal vez sí limitar a tiempo, quién debería estar, hasta dónde tienen que llegar, que no le usurpen ciertas atribuciones al Ministerio Público. Pero ilegalizarlas sería es de las pocas salidas institucionales que nos quedan para resolver temas muy, muy, muy dolorosos para el país. Por ¿no? supuesto, es que fíjate que hay un debate y que incluso aquí con algunos juristas lo hemos dialogado porque dicen es que las comisiones de la verdad no sirven de nada porque las equiparan con otro ministerio público. Es que no es eso. Y dices, a ver, no, estamos hablando de... Las comisiones de la verdad tienen un carácter eminentemente político. Totalmente. Eminentemente político y crean otra función que tiene que ver con otra lógica, con una lógica de derechos humanos. Ya si después de ahí se delinean responsabilidades que tiene que investigar el Ministerio Público. Y que tiene que corroborar el juez. Ministerio Público y un Claro. juez. Eso es distinto. Pero aquí dicen, no, es que como en el expediente fulano ya está, entonces no se necesita la comisión de la verdad. A ver, Ahí sí la Corte, si se va por ese lado, me parece un mensaje muy dramático. Es que además casi en todos los países, ojo, las comisiones de la verdad tienen un carácter eminentemente político. Y consultivo y de supervisión sobre la Exacto. investigación, que acompañan, que coadyuvan, como se suele O que al decir, final, y que además tienen esta posibilidad de poder señalar políticamente a las instancias de justicia las cosas que no hicieron o dejaron de hacer, ¿eh? Dos propuestas, Jorge, ayer que se hicieron en el Senado de la República, la posibilidad de juzgar al presidente, una propuesta que hizo el grupo parlamentario de Morena para modificar el artículo 108 de la Constitución, una reforma constitucional, y también el artículo 22 para que los corruptos sean sujetos de extinción de dominio, como sucede con los narcos. Pues yo creo que, a ver, en la del presidente, en principio me parece que sí le tenemos que quitar esta lógica de intocable al presidente de México. Y en ese sentido me parece que es una iniciativa que en principio puede resultar positiva, ¿no? Esto de quitarle lo intocable, vuelvo a repetir, es una de las grandes, todavía de los resabios del presidencialismo mexicano, ¿no? Que tenemos. Y la otra, por supuesto que en el tema de corrupción también aplica lo de la extinción de dominio. El problema es que no se ha utilizado tampoco en los narcos. O sea, la bronca de estas figuras es que luego no se implementan. Se legislan, pero no se usan. Pero está bien que se permita claro. que también a un político que tiene propiedades... Es que además así se hace. Bueno, veamos el caso Duarte, digo, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Completó Ismael del Toro su equipo, Alejandro Hermosillo deja el Congreso, fue el primer diputado reelecto de Jalisco, y será jefe de gabinete. Y aquí el debate que ha habido en redes sociales, Jorge, que ha habido también aquí en el WhatsApp, en Zona 3, es si está bien que alguien gane una elección al Congreso y después diga, pues siempre mejor no, me voy a otra posición. A mí eso nunca me ha causado conflicto. Yo creo que eso lo tienen que juzgar después los electores y otros asuntos. Nunca me ha gustado tampoco el chapulín. Porque el chapulín, lo que veo es que vaya de pluri en pluri, ahí sí donde el ciudadano no tiene posibilidad de ratificarlo, pero si gana elecciones y eso, pues queda en el ciudadano y en el elector, ¿no? Sí, aquí quizá el único punto de conflicto es que cada vez más en Jalisco y en México se vota por la persona y no por el partido. Entonces, cuando se hace el voto así y resulta que al que tú elegiste para legislador ya se te fue, pues sí genera bronca. Más bien luego ellos tendrán que asumir los costos políticos de ese tipo de decisiones, ¿no? Osvaldo Caldera, que nos manda una fotografía. Gracias, Juan Alberto Savera. Enrique, podemos llamarlo Uzmeca. ¿Uzmeca? Uzmeca. Es que en Estados Unidos fue Uzca, sin la E. Pero Uzmeca me suena como la Meca Estados Unidos, ¿no? Uzmeca está, pero además suena feo, ¿no? Está más fácil decirlo que el otro. Sí, eso definitivamente. 3687. Buenos días, ¿qué opinan de la salida de Agustín del Castillo de Milenio? Lamentable.
Híjole, a ver, hace mucho que no. Agustín es uno de los, es el mejor reportero en términos ambientales y por supuesto que una voz se pierda en un espacio siempre va a ser muy lamentable y en el caso de Agustín, por supuesto que desde mi punto de vista es una pérdida. Es una pérdida. Ojalá que, seguro muchos medios están interesados. Seguramente. Ojalá Alberto que Cuervo, yo lo que espacio. quisiera es que toda esa gente de MC se pusiera a trabajar. Las vialidades, señores, están asquerosas, parques y jardines, todas las casas llenas de ramas por todos lados. Gracias, Alberto. José Ángel Calderón, Enrique, buenos días. Excelente programa con el nuevo gobierno en materia de seguridad. ¿Cómo van a trabajar? Bueno, ya nos dijo Hugo Luna por dónde va. Susana Guayo nos dice, aquí está el club de Toby, nos mandan las fotografías. Quedó claro por dónde iba. Enrique, bueno, ya tengo una duda respecto a lo que escribiste ayer en Twitter. Educación va alguien con respetables credenciales, pero con nulo pasado en la educación pública. Sí, tiene educación privada relacionado con el Opus Dei, eso uno. Y dos, ojalá que deje sus creencias de lado y se ponga a trabajar en educación para todos. Bueno, lo tiene que hacer. No solamente para los que comparten sus ideas. No, lo tiene que hacer. Afortunadamente, parte del equipo de abajo es gente, digamos, yo creo que bastante, o sea, comprobada en su trabajo. Habrá que ver qué pasa con este secretario. Sí es un tema que causa dudas ese nombramiento, ¿eh? Nos vamos, mañana seguimos platicando en Cara a Cara a las 9 y a las 6 nos escuchamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y hasta el rato.